Regresando de esta pausa, que nos encontramos con Alejandro, nos va a hablar un poco más del desapego de los niños en su primer día de clase, ya que es muy importante para todos los padres cómo manejar esa conducta durante todo ese tiempo y ese proceso. Es un proceso largo. Muy buenos días, Alejandro, y gracias nuevamente por estar el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación y bueno, acá prestos para conversar de este tema importante, ya que estamos de regreso a las aulas, ¿no? Con los estudiantes. Ya, Bueno, dime. ya que es muy importante saber ese tema y más que todo para los padres que son principiantes y tienen un pequeño en casa que va a ir a la unidad educativa. Sí, es importante, hay te voy a hablar desde dos puntos de vista de cómo entender esta situación, ¿no? Habitualmente esto pasa con los papás primerizos, si quieres, ¿no? Los papás primerizos que tienen su primer niño, ¿no? Que lo llevan a la escuela y son estas dificultades del niño que a veces se pone a hacer sus pataletas, que no quiere entrar a clases o directamente en la unidad educativa en el colegio se pone a llorar, no puede soltarse de los padres y a veces hasta complicado para los propios maestros, ¿no? El poder tratar con esto. Esto hay que entenderlo de dos formas. Por un lado, hay un tema que se llama el ciclo vital familiar, ¿no? Que es como el ciclo de los seres vivos, ¿no? Los seres vivos nacen, crecen, se reproducen y mueren. Las familias también tienen su propio ciclo, ¿no? La familia nace en un inicio con el enamoramiento, ¿no? La relación de pareja, se conocen, tienen una relación. El segundo paso, la segunda etapa de la relación viene a ser el matrimonio o el concubinato, ¿no? Antes solo había el matrimonio, pero con el tiempo ahora existe la figura del concubinato. Posteriormente, otra etapa es el nacimiento del primer hijo. Y vamos viendo distintas etapas, ¿no? Después del nacimiento del primer hijo, se va cuando empieza la escuela, ¿no? Y vamos viendo cómo se va desarrollando la familia, ¿no? Luego llega la adolescencia, la vida adulta, el hijo se va de casa para independizarse y termina con el fallecimiento de los padres por el tema de la edad, ¿no? Entonces, en el paso de una etapa a otra, hay ciertas dificultades. Te pongo un ejemplo. No es lo mismo una relación de enamoramiento que cuando te casas, ¿no? Ahí, digamos, los enamorados discutirán, se enojarán, y luego cada quien se va a su casa y se le pasará la rabia, no se le pasará. Pero en un matrimonio eso ya no lo puedes hacer, ¿no? Tienes que aprender a convivir, a resolver esos problemas, ¿no? Por ejemplo, después, no es lo mismo una relación de recién casados a una relación de pareja, pero ya cuando nace el primer hijo. Cambian las relaciones, el modo de ser pareja, digamos, antes éramos tú y yo, por decir, como pareja, pero ahora nos tenemos que preocupar por un tercero que es nuestro hijo, ¿no? Ahí se distribuyen tareas, se distribuyen funciones en la relación, y lo mismo pasa cuando el niño empieza a ir a su primer día de clases, ¿no? Aquí entran varias cuestiones en juego, ¿no? Antes yo como papá tenía la seguridad de que mi hijo estaba en casa, ¿no? Ya sea con su mamá o ya sea, por decir, con la tía, con la abuelita, ¿no? Una niñera, si es que los dos padres están trabajando, pero tenía la seguridad que estaba en casa, ¿no? El tema es cuando tiene que entrar a la unidad educativa, al colegio. ¿Qué es lo que pasa en ese momento? Hay que ver cómo está la pareja, cómo están los papás manejando hasta ese momento su relación, y no solo como pareja, sino como padres, ¿no? Si es complicado poder entender al hijo con sus dificultades del niño, ¿no? O muchas veces, lamentablemente, desde modelos de relacionamiento de pareja machistas, el padre se desentiende y todas las responsabilidades para la mamá del cuidado del niño. Entonces hay que ir viendo cómo llega la pareja a ese momento previo a lo que es el inicio de clases, ¿no? Porque eso te va a dar ciertas pautas, ciertas señales de que hay algo de los padres que está funcionando mal para que el niño no vaya al colegio. Eso es en cuanto a los padres. En cuanto al niño, podemos decir de que esta es una etapa muy importante. ¿Por qué? Porque hasta ese momento, hasta antes de que vaya no solo al colegio, a inicial, o a los talleres, ¿no? Que muchas veces los llevan los padres, incluso antes de que vaya al pre-kinder,
es el tema cuando empieza a estar en otro espacio, en otro ambiente con otros niños. Porque hasta ese momento, el mundo del niño es la familia, es la casa. Pero uno puede decir, ya, pero sí tiene sus primitos, tiene el amigo, el hijo de la vecina con el que juega. Claro, pero es una diferencia muy grande, no podemos comparar al niño que puede tener contacto con otros niños de su misma edad, un poco mayores, menores, a ir a la escuela, a un lugar que es totalmente desconocido. O sea, el hijo de la vecina, el primito, son personas con las que el niño antes de ir a la escuela se vea familiarizado. Entonces son personas que conoce, no tiene dificultades. Y además, si te das cuenta, el llevarlo al colegio es abrirle los ojos a un mundo nuevo, es el mundo de la socialización, ¿no? El niño antes de ir al colegio nunca ha estado tan solo, ponte 3 horas, eso del prekinder, no toda la mañana, 3 horas, nunca ha estado solo, sin los papás, sin los abuelos, sin la niñera. Entonces eso es lo complicado, incluso para nosotros mismos los adultos. Imagínate que tú te ingresas a un nuevo trabajo, que no conoces a nadie, muchos entran con nerviosismo, con miedos, o el que te mudes a otro país, otra ciudad, donde no conoces a nadie. Entonces, eso es lo que pasa con los niños, ir a un entorno nuevo, ¿no? Y esos son los miedos, los terrores que tienen los niños, y ahí depende mucho de cuál es la posición, la seguridad que pueden tener o no los padres, o aquellos que pasan mayor tiempo con ellos. ¿Y cómo podríamos hacer para darle esa seguridad a los pequeños en casa para que puedan asistir sin ningún problema a las unidades educativas? Bueno, lo ideal es que esto se lo pueda haber trabajado antes, ¿no? Antes de llevarlo a la unidad educativa, como te digo, al taller inicial, ¿no? Porque muchos piensan que es solo la unidad educativa. No, es el taller. Lo que hay que hacer, lo ideal sería que sean los padres los que puedan hacer esto, ¿no? Porque es tarea de los padres el que puedan dar esa seguridad, ese soporte, pero muchas veces, lamentablemente, los padres descuidan eso, ¿no? Se entiende muchas veces de que ambos tengan que trabajar, pero hay que darse tiempito, hay que darse ese lugar de que, bueno, tú eres mamá, voy, lo dejas a tu niño, pero en ese transcurso le tienes que transmitir esa seguridad, ¿no? Mira, hijo, aquí vas a conocer nuevos amiguitos, vas a aprender nuevas cosas, no te estoy dejando, yo voy a volver, ¿no? Y empezar con esos mensajes, hay que dar esa seguridad, ¿no? Porque lamentablemente a veces es eso, los papás muy a las carreras lo dejan a la suerte al niño, el niño está perdido en un mundo que no conoce. Y muchas veces también depende eso de los profesores, ¿no? Hay profesores que tendrán paciencia, tendrán vocación y podrán buscar maneras de poder enganchar al niño, hacer que le guste el colegio. Pero también hay profesores que por alguna situación no tienen mucha paciencia y les es complicado y es difícil, ¿no? De igual forma, como te digo, lo ideal sería que sean los padres, ¿no? A veces los abuelos tienen esta tarea, ¿no? Cuando los papás están trabajando y ahí entran muchas veces los conflictos, ¿no? Por ejemplo, he conocido casos de abuelos que el niño no quiere ir al colegio, no quiere ir al colegio por no separarse de la abuela o de la mamá, digamos, que con el que pasa tiempo el niño, ¿no? Porque, como te decía, la escuela es un mundo nuevo. Y el niño quiere aferrarse al mundo conocido, que es la familia, ¿no? Y por eso no quiere soltarse, ¿no? Entonces muchas veces los niños hacen sus berrinches, hacen sus pataletas, incluso hay niños que realmente se llegan a enfermar y ellos tratan de mantenerse enfermos para no ir al colegio. O sea, buscan maneras, estrategias de no ir al colegio. Incluso, por ejemplo, casos de niños que se ponen a llorar al punto de angustiar a la abuela, ¿no? La abuela se pone mal, le da pena ver al niño llorando, no tolera verlo sufrir, según ella, y ella interviene y hace que no vaya al colegio, ¿no? O sea, en resumen, el niño tiene que ir sí o sí en algún momento, sea ahora, sea mañana, en algún momento tiene que ir, porque es parte de su proceso de no solo socialización, sino en su
es un proceso psicológico, ¿no? De conocer el mundo, no fuera de la casa, de conocer otras personas, a los niños, a los profesores. Es un proceso más de desarrollo psicológico, no solo del proceso de aprendizaje. Y todo lo que usted nos está comentando, y he tocado, le ha dado un tema muy importante, es lo que nos dijo del llevar a la escuela a los niños. Es importante que papá y mamá les lleve antes que sea la persona quien esté encargado en casa cuando un padre o una madre está trabajando. Sería lo ideal, ¿no? En la medida de lo posible, pero a veces, bueno, no vivimos en un mundo ideal, ¿no? Como quisiéramos que sean las cosas. Pero sin embargo es también el que el papá o la mamá, bueno, que no tendrá tiempo para poder acompañarlo, pueda transmitir esa seguridad, preguntarle cómo le fue en el colegio, si hubo algún problema, a qué le tuvo miedo, qué aprendió, ¿no? Poder escucharlo. Bueno, no lo puedo llevar, pero al volver a casa hablaré. ¿No? Lo importante es poder hablar, tener ese vínculo, esa relación, ¿no? Lo que sí sería importante esto de no descuidar igual las responsabilidades en cuanto a asistir a las reuniones de padres de familia, eso, que los papás también puedan participar. No se entiende que tenga que trabajar, pero que en alguna medida vea de involucrarse en las actividades de su niño, ¿no? Sería lo ideal, pero como te digo, si no pudiera acompañar a llevarlo, recogerlo de la escuela, sería bueno que lo pueda hablar, que le pueda transmitir esa seguridad, ese interés del padre o la madre, ¿no? Cuando el hijo llega a casa o cuando el padre llega a casa y le puedan hablar de cómo le fue en la escuela. Exacto, ese tema es muy importante tocar más que todo con los pequeños. Y otra pregunta que deben estar haciéndose en casa es que si el papá y la mamá, cuando llegan el niño a casa en su primer día de kinder, no les preguntan de cómo les ha ido, qué les ha pasado o qué temores tienen o qué temores han agarrado durante todo ese transcurso que han estado en el primer día de kinder. ¿Cómo puede reaccionar un niño en ese momento? ¿Puede seguir inseguro si el niño se ha quedado llorando en la unidad educativa o cómo podríamos ayudarle en alrededor al niño? Es que eso es algo lamentablemente muy común, te cuento. El hecho de que, bueno, la parte económica, el trabajo es importante, sí, ¿no? Pero no tiene que ser más que el cuidado de nuestros niños, ¿no? Muchas veces los papás creen que han cumplido con el hecho de traer el pan de cada día, el dinero a casa, ¿no? Y delegan toda responsabilidad, incluso afectiva, a terceras personas, a los hijos mayores, a los tíos, a los abuelos, ¿no? Muchas veces lo que tú comentas, eso es lo que pasa, ¿no? Y eso, aunque uno diga, pero tiene sus papás, ¿no? El hecho de que un niño tenga padres no quiere decir que los padres estén realmente cumpliendo la función de padres, ¿no? En psicología se dice, ¿no? No tanto interesa de que un niño pueda tener o no papá, sino se trata de cumplir la función. La función de los padres se divide en dos. Uno es dar amor y otro es poner límites, ¿no? Entonces, si, por decirte, en los casos de padres que adoptan, no son de la misma sangre, pero basta que una persona pueda brindar de forma equilibrada amor y límites, está cumpliendo una función paterna o materna, ¿no? Muchos dicen es importante la imagen del padre. Más que la imagen, lo importante es que cumplan estos roles, estas funciones. Entonces, si te das cuenta, por amor, los padres se deberían interesar, darse 5 minutos para conversar con su niño, para saber cómo le fue, ¿no? Más allá del cansancio que puedan haber tenido del trabajo y demás. Cuando pasan esos casos donde los papás no están involucrados, se puede pensar, se puede interpretar de que hay algo de que está escapando de la responsabilidad de ellos, ¿no? Y de la función. Entonces, los casos que tú mencionas lamentablemente son comunes, y ahí los que toman las responsabilidades a veces son los abuelos, son terceras personas, y lamentablemente lo que pasa es que son estas personas las que empiezan a cumplir la función de los padres,
¿no? Hay abuelas que son más madres que la propia mamá, lo propio con los padres, y eso a veces a la larga trae conflictos, ¿no? Que los papás, por decirte, ya no tienen la autoridad, porque la que cumplió esa responsabilidad es el tío, es la abuela, ¿no? Entonces la toma de decisiones a futuro es algo complicado. Si te das cuenta en algo tan sencillo como el inicio de clases, si los papás no empiezan a cumplir con el rol, la función, eso a lo largo puede tener dificultades en el tema de las relaciones familiares. Gracias, Alejandro, por todos estos temas y darnos a puntear todos esos temas. ¿Qué consejo les daría a los padres que recién están comenzando a llevar a sus unidades educativas a los niños, ya que este miércoles comienza las unidades educativas? Bueno, que no hay que preocuparse, no hay que tener miedo, ¿no? Que no lo vean como algo complicado. Es parte de un proceso, es entender de esto, ¿no? De que el niño no quiere separarse de este mundo de la familia, ¿no? Que es el mundo conocido, de donde tuvo amor, a un mundo desconocido, que es la escuela, que es a todo ser humano nos da miedo a lo desconocido. Lo que te decía, ir a un nuevo país que no conoces a nadie, a un nuevo trabajo, a cualquiera le da miedo. Lo propio pasa con los niños, entonces hay que ir a acompañarlo, hay que escucharlo, hay que brindarle seguridad, apoyo, afecto y simplemente estar ahí, estar acompañando, escucharlo y darle el respaldo con palabras, con afecto. Alejandro, ¿dónde se pueden contactar para tocar esos temas, otros temas contigo? Bueno, tengo mi página en Facebook, ¿no? Psicólogo Alejandro Tames, ahí me pueden ubicar, o si no, a mi número de WhatsApp, 745-68242. Gracias por estar el día de hoy y darnos a conocer este tema. Gracias a ti, hasta la próxima. Así estábamos hablando con Alejandro, nos vamos a ir a una pequeña pausa y ya retornamos.